Este proyecto se ha llevado a cabo con anterioridad, trabajando en conjunto con los diferentes equipos del Sexto B. Es un proyecto que requirió de muchísimo esfuerzo, dedicación y tiempo, ya que diario estuvimos realizando apuntes sobre el clima durante casi un mes. Y fue muy interesante ver cómo este variaba. A lo largo del proyecto nos divertimos realizándolo y sobre todo fabricando los instrumentos para poder medir la precipitación pluvial, la temperatura y el viento. Para la precipitación utilizamos el pluviómetro casero, ya que este instrumento es usado para medir la cantidad de lluvia que cae en un lugar y en un espacio de tiempo determinado. El agua recogida por él se mide en litros o milímetros por metro cuadrado. Nosotros hicimos uno con una botella y le pusimos las medidas, y con este hacíamos nuestro registro diario de la precipitación pluvial. Para medir la fuerza del aire usamos una manga de viento o cono de viento, o bien en su lenguaje técnico se diría anemoscopio. Este es un dispositivo diseñado para indicar la dirección y fuerza del viento respecto a la horizontal del suelo. Nosotros diseñamos uno de forma casera y con ello podíamos medir la velocidad del viento. El siguiente instrumento que utilizamos fue el termómetro, ya que este instrumento nos sirve para medir la temperatura. Normalmente son alargados y se utiliza mercurio para medir la temperatura, ya que es una sustancia que con el calor no solo se dilata, sino que cuando llega a la temperatura promedio permanece estable. Pero nosotros lo hicimos de forma casera y con ello medíamos la temperatura. A través de esto pudimos ver cómo variaba el clima en nuestro estado y pudimos ver una proyección que se espera del impacto del cambio climático en Tabasco. El territorio de Tabasco es una zona vulnerable cuyos impactos del cambio climático más importantes son inundaciones, variaciones en la línea de costa e incrementos de la temperatura, a lo que se suman los efectos del hundimiento de las cuencas bajas de los ríos Grijalva y Usumacinta, por el proceso natural de sedimentación y la extracción de petróleo y agua. Los eventos climáticos extremos atribuidos al cambio climático, huracanes intensos, inundaciones severas e incremento del nivel del mar, están causando cambios irreversibles en la ecología de los manglares y pérdidas en los cultivos agrícolas cercanos a los litorales. Aunado a todo esto, cabe recalcar que ya no es un problema del futuro. Estamos experimentando climas extremos, temperaturas más cálidas, tormentas más intensas, olas de calor más fuertes y cambios en los ecosistemas. A manera de dato, con el registro de la brigada pudimos comparar el clima de Tabasco por la década de 1990 con la actualidad. El promedio de la temperatura en esa década se mantenía aproximadamente en los 25 grados centígrados anuales y actualmente, con registros de la década de 2010, subió 2 grados con 27 grados centígrados anuales. Todo esto simplemente nos permite observar con datos las consecuencias del cambio climático que son ya tangibles. ¿Qué podemos hacer entonces para reducir nuestro impacto? Primero que nada, informémonos. Dejemos de usar tanto el auto, caminemos más, compra frutas raras y utiliza aparatos batidos. No le creas al fast fashion, utiliza tu ropa más de 5 veces y podemos hacer una diferencia. Empieza a ahorrar agua, apaga las luces de tu casa cuando no las estés utilizando. Al cabo, las pequeñas acciones, siempre que las hacen más personas, traen grandes consecuencias. Entonces empecemos a actuar en pro del medio ambiente. Y así es como los alumnos del Sexto B fuimos trabajando con los instrumentos ya mencionados para poder llevar a cabo este proyecto de brigada ambiental.